Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 531. Cuestiones propias. Ni siquiera Edward se esperaba este resultado. Ahora que había digerido por completo ambas pociones, no había necesidad de seguir jugando con los cuatro. Solo quedaba concluir el concurso de la miseria de forma ordenada y dar respuestas vagas e incompletas a sus preguntas. Y sin embargo, como era de esperar de los primeros concursantes del concurso de la miseria, en el último momento, ambos decidieron intercambiar sus votos simultáneamente. Dejando a un lado los dos papeles, Edward anunció con una sonrisa: entonces el marcador final es de 3-3. Un empate una vez más, lo que significa que el concurso de la miseria de hoy no tiene ganador. Y, naturalmente, tampoco premio. Fue tu decisión, así que no me culpes. El castillo de Sefirá quedó en silencio. Tras unos instantes, Edward añadió, con un tono ligero pero teñido de fingida decepción: para ser sincero, me decepciona bastante que hoy no haya un ganador. Tenía muchas ganas de escuchar el discurso de agradecimiento del vencedor, ¿no le parece, señor insípido? Payez tosió secamente. Ejem, yo también lo estaba esperando con muchas ganas. Edward entrelazó los dedos, pensó por un momento y luego soltó una risita suave. Aún así, sus actuaciones de hoy lograron entretenerme. Por lo tanto, les permitiré a cada uno una pregunta gratuita. Por supuesto, dado que es gratis, mi respuesta podría no satisfacerte necesariamente, pero este es mi ámbito, y el derecho de interpretación me corresponde a mí. Bueno, entonces, ¿quién irá primero? Payez fue el primero en hablar: señor presidente, quiero saber, ¿cómo puedo asegurarme de que mi bisnieto salga vivo de ese libro? Bueno, aparte de ascenderlo a la secuencia 4 pulgadas. Sencillo, respondió Edward, solo tiene que recitar mi nombre honorífico. Entonces podré atraerlo aquí, salvándolo de la muerte por el transcurso instantáneo de 1000 años. Claro que el precio es que jamás volverá a salir, se convertiría en un espectro. Edward sonrió. Pero ser un espectro no está tan mal, ¿sabes? Fíjate en el señor No, del, muerto, del, todo, le va bastante bien, ¿verdad? Comillas, y cómo se supone que voy a hacer que recite tu título honorífico. Edward ni siquiera le dejó preguntar en voz alta, simplemente le dio la respuesta él mismo: no te preocupes, la oportunidad llegará. Ah, y cuando regreses, sacrifícame uno de tus gusanos del tiempo. Cómo lo entiendo, presidente. En el mundo del misticismo, tal acto era indudablemente peligroso, pero Payez hacía tiempo que se había resignado. ¿Qué más daba? Bien, siguiente. Reinette levantó la mano, imitando lo que Roselle había hecho antes. Señor presidente, ¿cómo podrá la escuela de pensamiento de la rosa escapar alguna vez del control del árbol madre del deseo? TCH, esa sí que es una pregunta problemática. Edward dio unos golpecitos a la mesa pensativamente. La respuesta fácil sería: matad al árbol madre, pero... Reflexionó un poco más y luego dijo: busca al futuro señor de los misterios. Solo él puede ayudarte de verdad. Claro que también podrías esperar a que recupere fuerzas y entonces preguntarme. Reinette guardó silencio. Edward se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Y si de verdad quieres evitar convertirte en señorita sin cabeza, entonces abandona la facción de la templanza de la escuela Rose. Ella negó con la cabeza lentamente. Si Reinette hubiera sido capaz de abandonar la facción de la templanza, lo habría hecho hace siglos. Edward no esperaba otra cosa. Ahora se volvió hacia Medici y Roselle. Comillas, ¿y ustedes dos? Medici cruzó los brazos y se burló: si te pido que me liberes, ¿aceptarías? Edward soltó una risita. Comillas, no les dije que solo tendrían una pregunta cada uno. Aún así, hizo una pausa y luego añadió: si insisten, entonces sí. Los Medici se congelaron. Comillas, ¿en realidad? Por supuesto, pero solo, dentro de 189 años. Los ojos de Medici se entrecerraron. Comillas, ¿estamos jugando a juegos de palabras? Edward solo se rió. Entonces cambiaré mi pregunta, dijo Medici con tono sombrío. Antes usted mismo lo mencionó. Comillas, ¿es el verdadero creador realmente él? Quiero la respuesta. La respuesta de Edward fue tranquila y débil: cuando finalmente te liberes de tu sello en el futuro, él lo hará. Comillas, ¿qué quieres decir? ¿Y ahora? ¿Y en el pasado? ¿Lo habéis olvidado? Cada uno de vosotros solo tiene derecho a una pregunta.
La mirada de Edward se dirigió entonces al último de los cuatro. Finalmente, señor que no vivió bien, ¿cuál es su pregunta? Roselle no dudó, quiero saber, por qué mi hija podría odiarme. Ah, dijo Edward con una sonrisa, esa sí que es una pregunta complicada. Edward contempló la profundidad de la niebla gris, como si realmente hubiera traspasado el tiempo y vislumbrado el futuro. En los días venideros, te volverás desquiciado, paranoico, irritable. De ser un gran hombre, un gran padre, te convertirás en un tirano y un loco que recurre a cualquier medio necesario. Tu hija no podrá aceptar tal cambio en su padre. La decepción la consumirá. Intentará llegar a ti, preguntarte por qué cambiaste, devolverte a quien eras antes, pero fracasará. La voz de Edward se volvió más grave, pesada como el hierro. Y así, la decepción se convierte en odio. Al final, ella elegirá abandonarte. Hasta el día de tu muerte, jamás volverán a verse. Roselle se dejó caer en su asiento, con el cuerpo flácido, murmurando para sí mismo, pero, ¿por qué iba a convertirme en lo que describes? En ese momento, Roselle estaba en la plenitud de su vida, acababa de emprender su primer viaje, rebosante de ambición y vitalidad. Aún no había sido corrompido por la madre diosa de la depravación. Ignoraba que aquello era la tierra, y que el apocalipsis se cernía sobre él. Naturalmente, no podía comprender cómo, en el futuro, se transformaría en una persona así. Edward se atrevió a estropear estas verdades precisamente porque sabía que, incluso si Roselle se enterara de ellas ahora, difícilmente alteraría sus decisiones futuras. Con el tiempo, Roselle descubriría la verdad, se enteraría del apocalipsis, y cuando llegara ese momento, en la mayoría de los casos, seguiría el mismo camino, pues para entonces ya no habría otra opción. Roselle Gustave no era de los que se acobardaban simplemente por conocer el final. En cierto modo, el destino de Roselle quedó sellado en el momento en que ingirió la poción Savant. Sin embargo, había algo que podía cambiar, no aventurarse a esa isla primigenia, no dejarse corromper por el poder de la diosa madre caída. Si lo evitaba, tal vez su futuro sería diferente, tal vez incluso podría resucitar con éxito, regresando como el emperador negro, un rey renacido. Basta, con esto concluye la reunión de hoy. Aunque el proceso fue un poco complicado y el resultado algo decepcionante, en general estoy satisfecho. Espero que todos ustedes también lo hayan disfrutado y tal vez hayan descubierto su propia forma de entretenimiento. Payez preguntó respetuosamente, presidente, ¿cuándo será la próxima reunión? Edward negó con la cabeza. Eso es incierto. Al fin y al cabo, un concurso de miseria requiere nuevos participantes. No, por desgracia, últimamente no he encontrado ningún candidato adecuado. Oh, pero si por casualidad conoces a alguien que encaje, no dudes en recomendárnoslo. Así todos podremos disfrutar viendo cómo se derrumba. Sonrió levemente. Y compartir su desgracia juntos. Hasta la próxima. Adiós. Al cortar la conexión, las cuatro figuras se disolvieron en una luz carmesí, desapareciendo. El inmenso castillo de Sefira volvió a quedar en silencio. Uf, comillas. Edward se recostó en su silla de bronce, exhalando profundamente. Demasiado agotador. Sí, hacerse pasar por un dios inescrutable ante tres ángeles y un futuro emperador, Dios había sido estimulante, incluso delicioso, pero no estuvo exento de tensión psicológica. Aún así, mantuvo el control hasta el final, y con la ayuda involuntaria de Medici, logró digerir por completo ambas pociones. Al final, el viejo dicho resultó ser cierto, el asistente digestivo profesional de la marca Medici, en su versión para olla caliente. Quien lo usa, lo recomienda encarecidamente. Edward serenó su mente, tanteando los cambios provocados por la digestión completa de las pociones de Magister y Spirit Warlock. Hechicero de los secretos, todas las habilidades adquiridas en la senda del aprendiz se habían fortalecido de nuevo, especialmente su manipulación del espacio, que se había vuelto aún más versátil y potente. Spirit Caster, más allá de las mejoras generales, la habilidad Silverfish, Solidify había sido mejorada, lo que le permitía reparar dos habilidades en lugar de una. Esto significaba que, además de robo, ahora podía elegir otra habilidad anterior como habilidad permanente. La última vez, dudó entre magnificar y robar. Ahora, no lo pensó dos veces, eligió magnificar de inmediato. Al fin y al cabo, esta habilidad potenciaba todas las demás. Seleccionarla era mejorarlo todo. Ahora solo quedan dos características de la secuencia 3 y el ritual de avance. En cuanto a la característica del errante,
Quedaban dos posibilidades, la promesa de Intis o los descendientes de la familia de Abraham que habían optado por emigrar. Una de ellas tendría que bastar. Pero la característica del tejedor de sueños, aún no tenía ninguna pista. En cuanto al ritual de ascenso, depositó sus esperanzas en los viajes de Groselle. Edward sacó el libro de su bolsillo espacial y lo abrió hasta el final. Aún quedaban 3 páginas en blanco, pegadas entre sí, lo que significaba que al menos 3 personas más tendrían que entrar para poder desbloquear el final. Con mi fuerza actual, adentrarme en los viajes de Groselle sería como si un jefe final de nivel máximo atacara una aldea inicial. Podría arrasar con todo, así que, tal vez debería llevar solo a 2 sirvientes para completar el grupo y luego borrarles la memoria al regresar. Mar de niebla. El camarote del capitán del Rey Negro. Roselle yacía en su cama, con los ojos bien abiertos. Lentamente, se incorporó, mirando fijamente la luz carmesí de la luna que entraba por la ventana. Su mente repasaba todo lo que acababa de ver y oír por encima de la niebla gris. ¿Por qué? ¿Por qué me volvería paranoico, violento, un loco, de padre a monstruo? La verdad era que Roselle podía aceptar volverse loco. Podía aceptar ser despreciado por el mundo. Pero lo único que jamás podría aceptar era que su amada hija, Bernadette, lo odiara. Fue su nacimiento lo que le dio un sentido de pertenencia a este mundo, una sensación de realidad. Sin ella, probablemente seguiría viendo a todos los demás como personajes no jugables en un videojuego. Comillas, tengo que terminar este viaje rápidamente. Saltó de su cama, salió a grandes zancadas de los aposentos del capitán y les dijo a los caballeros que jugaban a las cartas. Los planes han cambiado. A partir de ahora, aumentemos la velocidad, día y noche, sin parar hasta llegar a nuestro destino. Los 4 jinetes se quedaron paralizados un instante antes de responder al unísono, comillas, sí, capitán. En la oscuridad, las velas del Rey Negro se abrieron con un estruendo. El barco se lanzó hacia adelante como una flecha suelta, rumbo a la primera parada de este viaje, una isla sin nombre marcada en un antiguo mapa. Capítulo 532, Klein y Audrey. Año 1349 de la línea de tiempo del futuro. Klein estaba sentado en la proa del Future, observando cómo la proa del barco surcaba el profundo mar azul, enviando olas espumosas que chocaban contra el casco y salpicando ocasionalmente la cubierta. Cabe decir que el barco fantasma de un almirante pirata realmente hizo honor a su reputación. Su velocidad superaba con creces la de cualquier navío de vapor. La tecnología no tenía nada que envidiarle, nada podía competir con lo extraordinario. Tunk, tunk, tunk. Se oyeron pasos apresurados a sus espaldas. Un hombre corpulento, de unos 30 años, vestido con tirantes y camisa blanca, se acercó corriendo con los brazos cargados de setas de formas extrañas y colores brillantes. Su rostro irradiaba emoción. Germán, acabo de ir a tu habitación y no te encontré. Resulta que te has levantado muy temprano. La visión de aquel montón de setas hizo que a Klein se le revolviera el estómago. Frunció el ceño al instante, formando una arruga en forma de O. Era Frank Lee, primer oficial del Future, un hombre decente en general, salvo por un defecto fatal. El único problema era que, sus ideas eran demasiado poco convencionales. Le encantaba usar sus habilidades de biólogo para crear todo tipo de hongos extraños, que siempre lograban impactar la visión del mundo de Klein. Sobre todo ayer, con los hongos que se extendieron por todo el barco y que no dejaban de rociar leche. Ese recuerdo lo perseguiría para siempre. Frank dijo con entusiasmo, anoche, gracias a tu inspiración, desarrollé una nueva especie, esta sabe a pollo. Es un hongo híbrido con pescado, pero después de asarlo o freírlo, sabe exactamente a pollo asado o pollo frito. Y este otro, champiñones con sabor a tomate. Añádelos al estofado de cordero y obtendrás la dulzura y acidez de los tomates, combinadas con el umami de los champiñones. Y también hay. Klein lo interrumpió secamente, con el rostro inexpresivo. Frank, necesito corregirte. No te inspiré, simplemente, hice un comentario casual. Comillas, imposible. Puedo dar fe de ello. Una voz ronca surgió de una zona sombría cercana. La oscuridad se solidificó, tomando la forma de un hombre alto y enfermizo, Heath Doyle, segundo oficial del futuro. Le dirigió a Frank una mirada cansada. Frank, las setas que nos diste ayer son suficientes para alimentarnos durante mucho tiempo. No hace falta que pidas otra ración con tanta prisa. A estas alturas, todo el mundo empieza a evitarte. Frank parecía abatido. Klein vaciló, pero finalmente cedió, reacio a apagar por completo el entusiasmo del hombre.
Frank, ¿y si existieran monstruos cuyos cuerpos contuvieran toxinas letales y contaminación? ¿Podrías inventar una especie de hongo que, tras absorber su carne y sangre, se convirtiera en alimento comestible, sin retener las toxinas ni la corrupción? Esto era algo en lo que Klein había reflexionado desde la súplica del Itlesum de Rick bajo el templo. En la Ciudad de Plata, los ciudadanos habían subsistido durante siglos únicamente a base de una hierba negra y de sabor repugnante. El resultado fue trágico, se vieron obligados a ejecutar personalmente a sus seres queridos fallecidos, para evitar que los cadáveres se transformaran en monstruos. Con la maleta de Edward, el Club del Tarot podía ahora introducir comida de contrabando desde el exterior, pero en aquella época, la comida no era tan abundante como cabría esperar. Alimentar a toda la población de la Ciudad de Plata de esta manera era prácticamente imposible. Si Frank pudiera inventar setas que consumieran carne de monstruos y la transformaran en alimento seguro y comestible, la crisis alimentaria de la Ciudad de Plata podría resolverse de un solo golpe. Los ojos de Frank se iluminaron al instante. Murmurando para sí mismo, ya absorto en sus pensamientos, se dio la vuelta y corrió de regreso a la cabaña. El pálido rostro de Heath Doyle se contrajo de preocupación. Oh, señor Sparrow, solo espero que su sugerencia no tenga consecuencias terribles. La respuesta de Klein fue tranquila: Frank nunca puede quedarse quieto. Esto no cambia nada. En ese preciso instante, una oración resonó en sus oídos. Necesito ir al baño. Sin pronunciar más que esas palabras, regresó apresuradamente al baño de su cabaña y, deshaciendo los 4 escalones, ascendió al castillo de Sefira. En las profundidades de la niebla gris, la estrella carmesí que representaba a la señorita Justicia palpitaba, expandiéndose y contrayéndose. Klein extendió su espiritualidad, y apareció la figura borrosa de Audrey. Estimado señor Fall, deseo reunirme personalmente con el señor Worrell. ¿Podría transmitirle esta solicitud? Klein se sobresaltó brevemente. Comillas, la señorita Justicia quiere verme. ¿Por qué? ¿Será, otra vez por Edward? Observó las estrellas carmesí que representaban a Edward y Lilith. Ambas permanecían intactas. Suspiró. ¿A dónde habrá ido exactamente? Ni siquiera por encima de la niebla gris puedo adivinar nada sobre él. Tras una pausa, Klein respondió con frialdad: muy bien. Pero entonces un gesto de disgusto asomó a sus labios. Todavía estoy en alta mar. ¿Cómo puedo encontrarme con ella? Probablemente tendré que esperar hasta avanzar a la secuencia 5 antes de poder regresar a Backlund. ¡Boh! Justo cuando abandonaba la niebla gris, un largo cuerno resonó en todo el futuro. A Klein se le encogió el corazón. Instintivamente, se llevó la mano al revólver bajo la axila mientras salía a paso ligero. Conocía ese sonido. Era la señal de alarma: el barco se había topado con otra embarcación pirata. Efectivamente, un enorme velero era visible en el horizonte lejano. Cat Cleya salió de la cabaña, pisando la luz de las estrellas mientras ascendía al punto más alto del futuro. Alzó su telescopio y escudriñó el horizonte. Tras medio minuto, volvió a bajar con ligereza, con expresión serena. Tranquilos, no son enemigos, acérquennos. Sus palabras tuvieron peso. La tripulación se relajó rápidamente y se dispersó de nuevo a sus puestos. Klein se acercó y preguntó: comillas, ¿quién es? El último almirante pirata que nunca has conocido. Comillas, vicealmirante Iceberg. MHM. Cat Cleya asintió, con la mirada fija en el barco que se acercaba. Vicealmirante Iceberg, Edwina Edwards. No puedo decir que la conozca bien, pero tampoco somos enemigas. Klein exhaló en silencio, aliviado. 10 minutos después, apareció un barco a la vista, de varias decenas de metros de largo, con las velas relucientes bajo la luz dorada del sol, el casco impecable y ordenado, nada parecido a un barco pirata. Una hermosa mujer, ataviada con un abrigo beige entallado sobre una falda oscura hasta la rodilla y botas de cuero, caminó hasta el borde de la cubierta. Los hombres se congregaron a su alrededor con respeto. Luego, con una gracia natural, saltó y aterrizó suavemente sobre la cubierta del Future. Klein se quedó paralizado cuando sus ojos se posaron en un rostro en particular entre el séquito, un joven apuesto cuyos iris rojo sangre lo hacían reconocible al instante. Esa es, Emily Invite, la luna del Club del Tarot. ¿Qué hacía él a bordo del barco del vicealmirante Iceberg? Peor aún, tenía un aspecto lamentable, como alguien que había sufrido un tormento recientemente. ¿Acaso lo capturaron durante una de sus incursiones? Maldita sea, se supone que debo encontrar la manera de rescatarlo. Buenos días, almirante de las estrellas. Edwina se llevó una mano al pecho, haciendo una reverencia a modo de saludo.
Buenos días, respondió Catcleya con brevedad y cortesía antes de preguntar, ¿qué te trae por aquí? De hecho, no estoy aquí por ti. Los ojos claros y azules como el agua de manantial de Edwina recorrieron a la tripulación hasta que se detuvieron en ellos. He oído que Herman Sparrow está a bordo de su nave. Es a él a quien vine a ver. Comillas HM. Catcleya parpadeó, sobresaltada. Se volvió hacia Klein, quien tenía la misma expresión de desconcierto. Este es el señor Herman Sparrow, presentó. Klein mantuvo su compostura, con la mirada fría, mientras preguntaba secamente, comillas, ¿qué asunto tienes conmigo? Edwina lo observó durante más de 10 segundos antes de hablar. No eres el Herman Sparrow que conozco. ¿Qué demonios? ¿Por qué todos me descubren con solo una mirada? Claro, no me veo igual, pero ¿acaso no sabe todo el mundo que puedo cambiar mi rostro a voluntad? Aunque se maldecía por dentro, la expresión de Klein ni siquiera se inmutó. No replicó nada, simplemente le devolvió la mirada con serena indiferencia. Un instante después, Edwina negó con la cabeza. Como no eres él, no tengo nada más que decir. Catcleya frunció el ceño con fuerza. Comillas, porque afirmas que no es el Herman Sparrow que conocías, ¿estás sugiriendo que hay otro Herman por ahí? Estaba muy nerviosa. Acababa de recibir la misión de la reina de llevar a Herman Sparrow a Ciudad Esmeralda. Si por casualidad llevaba al hombre equivocado, las consecuencias serían nefastas. Edwina vaciló. No puedo explicarlo con claridad, pero sé esto, el hombre a bordo de tu barco no es el que yo conocía. Sintiendo el peso de las miradas de ambas mujeres, Klein se dio cuenta de que no podía mantener la farsa. Después de todo, la poción sin rostro ya había sido digerida por completo, ser descubierto ya no le haría mucho daño. Entonces, en voz baja, admitió, Herman Sparrow es una identidad compartida. El anterior Herman y yo no somos la misma persona. Insistió, con la mirada fija en Edwina. Comillas, ¿sabes quién era realmente la anterior, verdad? Así es. Klein declaró con firmeza, soy amigo de Edward. Luego, tras una breve pausa, añadió para beneficio de Catcleya, y asimismo, amiga de la reina mística. De lo contrario, ¿cómo me atrevería a acompañarte a buscarla? Catcleya asintió lentamente. Eso era, en efecto, razonable. Edwina preguntó, comillas, ¿sabes a dónde ha ido Edward? Desapareció repentinamente hace algún tiempo, no he podido contactar con él desde entonces. No lo sé, yo también lo estoy buscando, pero puedo asegurarles esto, al menos por ahora, está a salvo. ¿Cómo veo? Comillas, ¿qué asunto tenías con Edward? Le prometí que recuperaría algo de Lemburg. Ya lo encontré y tenía intención de entregárselo. Comillas, ¿qué es? Disculpas, no puedo decirlo. Coma bien. La mirada de Edwina se dirigió a Catcleya. Vas camino de la reina mística, ¿verdad? Catcleya dudó durante varios segundos antes de asentir con la cabeza. Espere, por favor. Edwina se dio la vuelta y saltó de regreso al sueño dorado. La tripulación la abordó de inmediato con preguntas sobre el hombre con el que acababa de hablar, pero ella no respondió. Se dirigió directamente al camarote de su capitán, tomó un maletín largo y delgado y regresó al futuro. Por favor, entréguenle esto a la reina mística. Le pertenecía, fue encontrado en la finca de mi familia en Lemburg. No le advirtió a Catcleya que no la abriera. En cambio, inclinó la cabeza una vez más. Gracias. Entonces se giró como para marcharse. Esperar. Klein no pudo evitarlo. Vicealmirante Iceberg, ese vampiro en su barco, ¿fue hecho prisionero en una de sus incursiones? Casi de inmediato, se escuchó una voz débil pero desafiante. Comillas, soy un sanguíneo. Blegue, comillas. Era en Limbite. Backlund. En el interior de la gran villa de Earl Hall. Poco después de su oración, la visión de Audrey se vio envuelta en una niebla gris infinita. La imagen del mundo emergió, con su voz característica resonando. Estoy en alta mar. Tardaré entre 2 y 3 semanas en regresar a Backlund. ¿Podrías explicarme primero de qué se trata? Momentos después, la niebla gris se disipó. Audrey negó con la cabeza, murmurando para sí misma. Por supuesto que no. Planeaba hacerme pasar por un compatriota para afirmar que era tu pariente. Suspiro. 2 o 3 semanas. Eso es demasiado tiempo. ¿Debería ir directamente a buscarlo en mi escoba? Capítulo 533, el enemigo de mi enemigo. Pasado, quinta época, año 1160. Habían transcurrido 2 días desde el segundo concurso de la miseria. Durante este tiempo, salvo breves descansos,
Edward apenas permaneció en la villa del número 28 de la calle Esmeralda. Dedicó casi todo su tiempo a recorrer varias ciudades de la provincia costera de Intis, intentando averiguar el paradero de la rama errante de la familia Abraham. Sin embargo, no encontró nada. No es de extrañar que, a lo largo de más de 1000 años, los descendientes de Abraham, cuyo rango más alto nunca superó la secuencia 5, pudieran permanecer intactos, sin ser localizados por los innumerables Beyonders que codiciaban sus colecciones. Claramente, entre los artefactos sellados que poseían, debía haber al menos un artefacto sellado de grado 1 o incluso de grado 0, capaz de ocultarse de forma extraordinaria. Suspiro. Si esa rama de la familia Abraham que huyó también usó un artefacto sellado para borrar sus huellas, ¿qué esperanza tienen mis informantes del muelle y los vigilantes portuarios de encontrarlos alguna vez? Peor aún, puede que ni siquiera naveguen por puertos oficiales, lo que haría que la ruta fuera completamente invisible. La única pizca de buenas noticias, si es que se le podía llamar así, era esta: en el futuro, el laurel sumergido se convertiría en una leyenda de los mares, lo que significaba que finalmente sería descubierto, pero descubierto solo después de su hundimiento. Eso sugería que otros Beyonders o facciones, además de Edward, ya le habían echado el ojo. A menos, claro está, que haya sido yo quien lo hundiera. Ante la oportunidad de apoderarse de una característica de secuencia 3, o incluso superior, del camino de la puerta, Edward ya estaba mentalmente preparado para tomarla por la fuerza. No tenía reparos en robar, pero jamás los masacrarían y hundiría el barco entero, a menos que los Abrahams liberaran sus artefactos sellados. En ese caso, el resultado podría descontrolarse por completo. Edward suspiró profundamente en la nueva fortaleza de la Orden Aurora. Jamás pensé que llegaría el día en que yo también recorrería el camino de matar para apoderarse de tesoros. La política de la Iglesia de ocultar las leyes de la digestión de pociones y las características de los Beyonders fue, sin duda, acertada. De no haberlo hecho, el mundo sería indudablemente 1000 veces más caótico de lo que ya era. Dirigió su mirada al asistente que se inclinaba ante él. ¿Tiene la Orden Aurora una filial en la provincia costera de Intis? El hombre le lanzó una mirada de comillas. ¿Por qué me preguntas eso? Yo, no lo sé. Olvídalo. En el instante siguiente, una luz blanca envolvió al asistente, borrando el último minuto de memoria. Parpadeó confundido. Perdone, señor F., ¿qué acaba de preguntar? Qué raro, ¿por qué últimamente me quedo en blanco cuando hablo con el señor F.? Edward cambió de tema con naturalidad. La investigación que te encargué, sobre el rey de Intis y sus vínculos con la familia real, ¿qué descubriste? Solo supimos esto: el actual rey de Intis ascendió al trono con el apoyo de la familia real. Al principio, las relaciones eran armoniosas, pero hace unos 2 o 3 años, por razones desconocidas, surgieron tensiones. La autoridad del rey parecía mermada, aunque no encontramos información más específica. ¿Se trata de una lucha de poder entre el rey y la familia real? No lo parece. Profundiza más. Sí, señor. El asistente saludó y se retiró. Los hallazgos de la Orden Aurora no hicieron sino aumentar la curiosidad de Edward sobre el rey. Al observar el futuro Loen, la relación de Jorge III con su familia real, Edward pudo vislumbrar el panorama general. Comparado con la autoridad limitada y controlada por la iglesia de un monarca, la larga vida que conllevaba avanzar a la secuencia 4 podría resultar mucho más tentadora para la mayoría de los linajes reales. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta de nuevo. Era el mismo empleado, que había regresado apresuradamente. Señor F., noticias urgentes. Aquel a quien nos pidió que vigiláramos, Tarik, ha reaparecido. ¿OMS? Edward parpadeó, momentáneamente en blanco. Luego sus ojos se aguzaron. ¿Estás seguro? ¿No había desmantelado esa marioneta en pedazos la última vez? Sí, acaba de aparecer en uno de los lugares de vigilancia que nos ordenó monitorear, una gran villa en el cuartier de la Maison d'Opera. La villa era una de las propiedades de Marcia en Trier. Edward nunca había dejado de vigilarla. No esperaba que Tarik apareciera allí. ¿Ha cambiado Intis a una nueva marioneta? ¿Cuándo fue visto? Hace aproximadamente 20 minutos. Entró en la villa. Todavía no hay señales de que vaya a salir. Una sonrisa asomó en los labios de Edward. Excelente. Edward adoptó la apariencia de Zaratul, se transformó en su forma espiritual, se cubrió de invisibilidad y se acercó a la suntuosa villa. Las casas de esta calle no se parecían en nada a las mansiones de estilo antiguo de Rose Street o Emerald Street.
Era evidente que se habían construido en la última década, de diseño moderno y rebosantes de una vitalidad diferente. Lanzó una moneda de oro para confirmar que no había peligro en el interior y luego se infiltró silenciosamente en el patio. Deslizándose en círculo alrededor de la extensa villa, se detuvo frente a un comedor rodeado de altos ventanales. En el interior, Marcia y Tarik estaban sentados uno frente al otro en una mesa repleta de manjares. Marcia alzó una copa de vino y habló animadamente, mientras Tarik, aún con su atuendo de caballero, permanecía impasible, limitándose a escuchar. Edward tenía la intención de escuchar a escondidas, pero justo cuando se deslizó a través de la pared de cristal, Tarik se levantó bruscamente. Lo entiendo, ya que no puedes decidir, espera a que llegue alguien de la secta de las demonisas que sí pueda. Hablaremos entonces. Marcia frunció el ceño. No paras de pedirnos ayuda, pero te niegas a revelar ni una pizca de información. ¿Cómo voy a poder acercarme a los altos mandos de la secta demoníaca sin respuestas? Si me presionan y no sé nada, seré yo quien sufra las consecuencias. Mientras te pongas en contacto con ellos, lo entenderán. Se dio la vuelta para marcharse. Date prisa, el tiempo se acaba. ¿Tiempo?, preguntó Marcia con voz firme. ¿Qué tiempo se está acabando? Sí, respondió otra voz, anciana y ronca. A mí también me gustaría saberlo. Marcia y Tarik se quedaron paralizados. En un instante desconocido, un anciano barbudo con una túnica negra apareció en el comedor. Sus ojos eran profundos y negros, como la superficie de un estanque sin luz. El rostro de Marcia palideció. Instintivamente intentó volverse invisible y huir. Pero Edward movió la muñeca, interrumpiendo sus pensamientos. Ella se quedó paralizada a mitad del movimiento, rígida e inmóvil. Tarik, sin embargo, permaneció inmóvil, mirando a Edward con leve recelo. Comillas Zaratul. ¿Estás aquí por ella o por mí? Ambos. Edward sonrió, una varilla de latón se materializó en su palma. Solo quiero saber, ¿dónde están los demás? Las pupilas de Tarik temblaron. Así que fuiste tú quien lo tomó. ¿Por qué estás involucrado? Esto no concuerda con tus intereses. Curiosidad. No, no eres de los que arriesgan la vida por mera curiosidad. Tarik hizo una pausa y luego preguntó, ¿alguien te incitó a hacerlo? ¿O fue un intercambio de favores? No, pura curiosidad. Edward volvió a apartar la varilla de latón. Tengo curiosidad por saber para qué sirven realmente estas varillas. Tengo curiosidad por saber quién te controla. Y tengo curiosidad por saber cuál es tu verdadero propósito. Si me lo dices directamente y satisfaces mi curiosidad, tal vez me marche. Tarik permaneció en silencio durante un largo rato. Tú no eres Zaratul. Edward entrecerró los ojos. Comillas, así que no piensas hablar. Levantó la mano. Un relámpago blanco plateado chispeó y crepitó en su palma. Auge. En el instante siguiente, un trueno envolvió a Tarik. Rayos lo atravesaron con una fuerza imparable, destrozando la estructura interna del títere antes de convertirlo en una nube de fragmentos. Auge. Una segunda explosión hizo añicos al títere, reduciéndolo a innumerables fragmentos que resonaron por el suelo, pero toda la destrucción quedó confinada dentro del espacio sellado que Edward había creado, ni un solo sonido ni una sola onda expansiva llegó al mundo exterior. Después de todo, Tarik jamás diría una palabra. La maldición Imperius no tenía efecto sobre las marionetas, y la canalización de espíritus era inútil cuando no había un alma con la que contactar. ¿Para qué mantenerlo cerca? Entonces, aunque lo hicieran pedazos, no interferiría con las adivinaciones. Al contrario, destruirlo podría incluso provocar que el rey de Intis, que estaba detrás de él, cometiera un error garrafal. Entonces Edward podría confirmar finalmente si ese hombre e Intis eran realmente la misma persona. Próximo. Edward se volvió hacia Marcia y comenzó a canalizar espíritus de nuevo. Minutos después, se retiró decepcionado. Antes de su llegada, Marcia y Tarik solo habían hablado a medias del asunto. Tarik quería reunirse con los altos mandos de la secta de la demonisa para proponerles algún tipo de cooperación, pero no había revelado de qué se trataba exactamente. Extraño. Intis acababa de reclutar miembros de la Orden del Ermitaño Crepuscular, y ahora Tarik busca brujas para colaborar. Si eso no es coincidencia, entonces demuestra que Intis es realmente el rey. Así que las suposiciones anteriores sobre brujas y calamidades resultaron ser erróneas después de todo. En cuanto a Marcia, no tenía nada de valor. Tras su último susto, se había escondido durante días y solo se había atrevido a salir de nuevo recientemente, cuando Tarik llamó a su puerta hoy. Comillas, ningún contacto por parte de la secta de la demonisa. Los labios de Edward se curvaron. Entonces, este cebo se queda en el agua.
¿Quién sabe qué más podría atraer? Su figura parpadeó y se desvaneció. Instantes después, Marcia recuperó la consciencia. Instintivamente se preparó para huir, pero se quedó paralizada. Tariq y el anciano habían desaparecido. El comedor permanecía intacto, salvo por los misteriosos fragmentos esparcidos por el suelo. Era como si nada hubiera sucedido. Lo cual solo la aterrorizó aún más. Ya la había sometido sin esfuerzo 2 veces aquel anciano. 2 veces la había perdonado sin un rasguño. Claramente, la estaban usando como cebo. ¿Pero qué podía hacer? ¿Huir de Trier definitivamente? ¿Romper lazos con Lady Crismona? ¿O simplemente suicidarse y acabar con todo? Y sin embargo, aquel anciano la había dejado ir. Pero, ¿dónde está Tariq? Susurró. Comillas él. La respuesta provino de una voz melodiosa y burlona. Marcia se giró sobresaltada. Una mujer con un vestido negro surgió con gracia del aire. Está por todo el suelo. Marcia la miró con expresión inexpresiva. ¿Comillas a? Tariq no era más que una marioneta bajo el control de alguien. Esos restos y fragmentos, la mujer vestida de negro señaló al suelo, es todo lo que queda. Marcia se quedó boquiabierta. Pensar que alguien a quien había conocido incontables veces, con quien había interactuado como con una persona de carne y hueso, había sido una marioneta todo este tiempo. Crismona sonrió levemente y se giró hacia la pared de cristal, contemplando su tenue reflejo, así que realmente no fue Zaratul quien se llevó la vara de latón de Intis. Le siguió una risa suave y divertida. No me extraña que pareciera tan agraviado cuando le dimos una paliza. Jeje, qué divertido. Comillas, ¿por qué no dejar a ese impostor aquí? Primero, puede que no hubiéramos podido. Segundo, ¿por qué deberíamos? El enemigo de nuestro enemigo, aunque no sea amigo, tampoco debe ser tratado como tal. Claramente, ese hombre también va tras las varas de bronce de los Intis. Cuanto más turbias estén las aguas, mejor, ¿no crees? Crismona parpadeó, dándose cuenta de algo. Ah, ya veo, tiene sentido. Comillas TCH. Tú lo sabías desde el principio. Solo querías que lo dijera en voz alta para poder alabarme después. Jeje, mamá me descubrió. Eres increíble. ¿Cómo lo estás haciendo otra vez? Pero, me encanta que me halaguen, que me elogien. Se siente tan bien. Capítulo 534, comienza la comisión. Por otro lado, tras abandonar la villa de Marcia, Edward no se alejó mucho. En cambio, se quedó merodeando cerca, observando un poco más, con la esperanza de que apareciera alguien más interesante. Lamentablemente, después de esperar media hora, no pasó nada. TCH, ¿por qué esta gente se siente aún más cautelosa que las 3 familias cobardes juntas? Edward frunció el ceño. HMPH, debería arriesgarme y volver a hacer explotar las aguas para ver qué emerge. El Palacio Realintis. Aunque ya era muy tarde por la noche, el palacio seguía brillando intensamente. Los inventos e innovaciones de Roselle habían beneficiado, ante todo, a las altas esferas del reino. Incluso el conservador Conde Clare, un acérrimo opositor de Roselle, no había rechazado la conveniencia de la tecnología, siempre y cuando siguiera siendo un privilegio para unos pocos y no algo que se extendiera a las masas. De repente, una figura sombría apareció sobre el palacio. Tenía el rostro completamente cubierto de barba, el cuerpo envuelto en una túnica negra con capucha, y no hacía ningún intento por ocultar su aura ni sus movimientos. Casi al instante en que se reveló, 2 figuras le bloquearon el paso, una ataviada con una resplandeciente armadura real y la otra con lujosas y majestuosas túnicas. Aunque ambos aparentaban tener entre 30 y 40 años, en realidad eran monstruos ancestrales que habían vivido demasiado tiempo. Comillas Zaratul. ¿Qué haces aquí? Edward, imitando el tono ronco de Zaratul, susurró, necesito esto. Estoy dispuesto a hacer un intercambio equitativo. Dime tu precio. Sacó la varilla de latón. Los 2 ángeles de la familia real fruncieron el ceño. Comillas, ¿qué es eso? Ah, sí, la voz de Edward era tranquila. ¿Acaso tu familia real no debería saberlo mejor que yo? Las llamas danzaban en los ojos del hombre acorazado. Zaratul, ¿crees que no te mataré aquí y ahora? Sin embargo, el hombre de la túnica alzó una mano para detenerlo. Zaratul, ¿por qué no te explicas con más claridad? Es la primera vez que vemos algo así. Comillas, la primera vez. Edward soltó una risita. Imposible. Lo obtuve de uno de sus miembros de la realeza. Comillas OMS. Investiguen ustedes mismos. Cuando descubran la verdad, contáctenme. Les compraré el resto a un precio alto, de forma justa y transparente. Dicho esto, Edward comenzó a retirarse,
preparándose para desaparecer. Zaratul, ¿te estás burlando de nosotros? El hombre con armadura gruñó, comillas, ¿crees que el Palacio Real es un lugar donde puedes entrar y salir a tu antojo? Muere. Apartó al otro de un empujón y se convirtió en una masa llameante, abalanzándose sobre Edward. Pero Edward se mantuvo imperturbable. Imitando los poderes del erudito de antaño, extendió una mano, y apareció un hombre con una abundante cabellera rizada azul. Si esto ocurriera en el futuro, la gente del archipiélago de Rorstead sin duda lo reconocería como nada menos que el rey del mar, Han Cotman. En el instante en que apareció Cotman, un deslumbrante resplandor blanco plateado emanó de él. Rayos plateados brotaron con una fuerza destructiva tan real que parecía tangible. Se lanzaron en densos torrentes, cubriendo un área de 1000 metros y transformándola en un bosque de furia atronadora. Comillas, Zaratul, ¿cómo te atreves? Auge. La explosión de relámpagos blanco-plateados iluminó casi toda Treveris, como si la ciudad entera se hubiera incendiado con el amanecer. El rugido ensordecedor despertó de golpe a la mitad de los ciudadanos dormidos. Cuando el relámpago se desvaneció, Zaratul, Edward, ya se había ido, dejando solo el furioso bramido que resonó en la noche. Comillas, Zaratul. Calle Esmeralda, N grado 28. Cuando Edward regresó a casa, vio a Dubois sentado en el sofá, sonriendo mientras observaba a Bernadette dormir plácidamente, extendida sobre los cojines. Al oír pasos, Dubois levantó la vista de inmediato. Jefe, ha vuelto. ¿Cuándo llegó esta niña? Justo después de cenar, respondió Dubois. Dijo que te estaba esperando para que la sacaras a jugar, pero se quedó dormida mientras esperaba. Debería despertarla. No la despiertes, dijo Edward rápidamente. He estado ocupado todo el día y de verdad que no tengo energía. Que Endili la lleve a la habitación y avísale también a Matilda. Comprendido. Dubois asintió y luego preguntó con preocupación, comillas, ¿todo salió bien hoy? Edward se frotó la barbilla y asintió. Es difícil decir si todo salió bien, pero sin duda me sentí bien. Comillas, ¿te sentiste bien? Dubois guardó silencio. Jefe, ¿está seguro de que lo que hizo esta noche era algo serio? Esa frase sonaba mucho más propia de Roselle que suya. Pero como mayordomo, no necesitaba saber más. Hizo una leve reverencia y se retiró rápidamente. Poco después, Endili entró de puntillas, alzó con delicadeza a Bernadette en brazos y la llevó al dormitorio. Tras lavarse y cambiarse de ropa, Edward llevó algunos fragmentos de los restos de la marioneta al castillo de Sefira. El origen de esta marioneta. Realizó otra adivinación, sumergiéndose en el nebuloso mundo onírico. 2 o 3 minutos después, volvió a abrir los ojos. Esta nueva marioneta era idéntica a la anterior, ambas provenían de la iglesia del dios del vapor y la maquinaria, y en ambos casos, la pista apuntaba a la misma persona, aquel joven ricamente ataviado, el rey de Intis. Edward examinó los fragmentos de la marioneta por un momento, y de repente tuvo una idea. Escribió una nueva declaración de adivinación. El controlador de esta marioneta. Cerrando los ojos, se hundió una vez más en el vacío. La niebla se volvió difusa y, de repente, se tornó completamente negra. Medio minuto después, el sueño se desvaneció y Edward volvió a despertar. ¿Un fallo en la adivinación? ¿O es que el controlador se esconde en esa oscuridad? El resultado lo sorprendió de verdad. En cualquier caso, probablemente significaba que quien manejaba los hilos no era el rey de Intis. De lo contrario, porque la adivinación revelaría que el rey había solicitado la marioneta a la iglesia, pero no lo identificaría como su controlador. Si alguien estuviera interfiriendo, no dejaría una laguna tan obvia. Si el controlador de Tariq no era el rey de Intis, ¿acaso eso no implicaba también que el rey no era Intis en absoluto? Entonces, todo ese orgullo que sentía al desenmascarar a Intis podría no haber sido más que una tontería. Sin embargo, dado que el rey estaba involucrado, Intis debe estar vinculado a él de alguna manera. ¿Podría tratarse de uno de los semidioses o ángeles de la realeza? No, eso tampoco tenía sentido. La familia real y el rey estaban claramente enfrentados. ¿Porque el rey pediría un títere a la iglesia para luego cooperar con ellos en su uso? Bueno, tal vez el cebo de esta noche atraiga al verdadero Intis a la intemperie. Justo cuando pensaba esto, la espiritualidad de Edward se despertó. Comillas, hablando del rey de Roma, y ahí aparece. Sacó la cruz plateada que brillaba tenuemente. Al infundirle espiritualidad, la imagen de Intis resurgió una vez más, esperando serenamente dentro de la iglesia vacía, semejante a un osario.
Mientras Edward profundizaba en la espiritualidad, descendió una vez más a aquella iglesia sagrada y sobrecogedora. Casi al aterrizar, Intis dijo secamente, la misión comienza mañana y durará 3 días. ¿Comillas? ¿Tan pronto? El curso de los acontecimientos ha cambiado ligeramente respecto a lo que esperaba, respondió Intis. Durante estos 3 días, debes permanecer en un lugar designado las 24 horas del día. Si alguien intenta apoderarse de lo que hay debajo, debes impedirlo y retrasarlo a toda costa hasta que lleguen los refuerzos. Ah, así que esta vez por fin voy a conocer al señor Hunter y a la señora Bitch, ¿es eso? Edward soltó una risita. Por cierto, si de verdad no puedo detenerlos, ¿puedo simplemente coger el objeto y huir? Puedes. Entonces, ¿esto es lo que me desconcierta? ¿Por qué no sacarlo ahora mismo y guardarlo en un lugar seguro? Intis respondió con calma, a menos que sea absolutamente necesario, es mejor no tocarlo, y mucho menos sacarlo de su lugar de descanso. La razón, ya te la he explicado, lo que dejó el Imperio Tudor es extremadamente peligroso. ¿Y de verdad crees que alguien te va a escuchar? No lo creo, pero si quieres tu pago, espero que cumplas. Una breve pausa. Te aseguro, en nombre del líder, que este artículo no tiene ningún valor para ti. Edward chasqueó los dedos. Bien, ¿cuál es la dirección? Quartier de Noel, calle Yadin número 11. Entiendo. Edward extendió la mano. Ahora bien, ¿qué hay de esa característica de Vanderer Beyonder que me corresponde? Intis respondió con frialdad, naturalmente, solo se entregará una vez que la comisión haya terminado. Edward frunció el labio. TCH, tacaño. Luego preguntó, por cierto, ¿el señor Hermes accedió alguna vez a ayudarte? Coma no. Comíllase. Entonces ¿dónde vas a encontrar a la última persona que necesitas? Eso no te incumbe. Bueno, está bien. Última pregunta, ¿quién es el enemigo? ¿Qué identidad tiene? ¿Qué fuerza tiene? Una traidora de la secta de las demonisas. Secuencia 2, demonisa de la catástrofe, Crismona. Edward. Espera, ¿qué? Yo, un secuenciador 4, contra un secuenciador 2. Tienes que estar bromeando. Intis respondió, una característica de Beyonder de secuencia 3 no es tan barata, aún puedes retractarte si lo deseas. Tras una larga vacilación, Edward apretó los dientes. Comillas al diablo, acepto. La voz de Intis se tornó fría. Ya te lo advertí, el verdadero peligro no proviene de las trampas, sino de la codicia, esa que impulsa a uno a seguir adelante a pesar de conocer el peligro. Así fue con las ruinas de Amón, y así será con esta misión. Edward simplemente le hizo una peineta, y luego observó cómo la iglesia con aspecto de osario se derrumbaba y caía, devolviéndolo rápidamente al castillo de Sefira. Crismona, secuencia 2 demoníaca de la catástrofe, ¿una traidora de la secta de las demonias? Era la primera vez que Edward oía ese nombre, no la recordaba en absoluto. En la línea temporal original, las brujas más poderosas que aparecieron, aparte de la demonisa primordial Chick, fueron la madre del almirante de la enfermedad, Traki, una demonisa de la inmortalidad en la secuencia 3. En cuanto a la bruja vestida de púrpura que había conocido antes de transmigrar, la capaz de invocar tsunamis catastróficos, sin duda había sido una demoníaca de la catástrofe, con un poder indiscutible. Si luchaba sin restricciones, podía arrasar la ciudad entera de Treveris. Pero si realmente lo hiciera, el dios del vapor descendería inevitablemente, aniquilándola al instante. Sin embargo, lo que más preocupaba a Edward era esto, dado que Crismona era una traidora a la secta de las demonisas, eso abría la puerta a la cooperación. Después de todo, toda la secta, incluida la propia Chick, podía contarse entre sus enemigos. Si un traidor dentro de sus filas pudiera volverse contra ellos, que los perros peleen entre sí, bueno, eso no sería algo malo. Además, si algo en el subsuelo de Trier pudiera atraer la mirada codiciosa de una demonisa de secuencia 2, entonces solo podría ser una cosa, la característica conquistador y Beyonder enterrada en las profundidades. Lo que dejaba una última pregunta. Si un acontecimiento tan grandioso está a punto de tener lugar, Lilith también hará su jugada. Capítulo 535, llega el cazador. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta. Desde afuera se oyó la voz de Bernadette, «Señor Sparrow, ¿está despierto?» Edward respondió con pereza, «No». Aunque lo decía con la boca, con un gesto de la mano abrió la puerta. La niña entró de puntillas. Todavía llevaba puesto el exquisito vestido de princesa de ayer, pero su peinado resultaba bastante extraño, docenas de pequeñas trenzas que le caían por la espalda, claramente obra de Endili, un estilo típico de la isla.
¿A dónde fuiste anoche? Esperé tanto que me quedé dormido. Edward, sentado en la cama, la miró. Comillas, ¿y qué estabas esperando exactamente? Se apoyó en la cama, frunciendo los labios. Yo, extraño a papá. Quiero ir a verlo. Edward soltó una risita. Comillas, ¿no juraste la última vez que no querías volver a verlo jamás? Bernadette levantó la barbilla. Estaba enfadada entonces. Además, ¿no me ayudaste ya a desahogarme? Sus ojos grandes y brillantes le suplicaban, comillas, ¿puedes llevarme a ver a papá otra vez? Está bien. Apenas tuvo tiempo de sentirse feliz cuando Edward añadió, pero tendrá que esperar 3 días. Tengo algo muy importante que hacer y estaré fuera durante ese tiempo. ¿A dónde vas? Puedo ir contigo. Es peligroso. No puedo llevarte. Oh. Bernadette parecía un poco decepcionada. Comillas, de acuerdo, entonces dentro de 3 días. En ese momento, sacó una cajita de su bolsillo y se la entregó. Señor Sparrow, esto es para usted. Comillas, ¿qué es? Comillas, un pastelito. Ella alzó la barbilla con orgullo. Comillas, lo hice yo misma. Edward arqueó las cejas. Comillas, ¿sabes hacer pasteles? Mamá suele preparar pasteles para papá. Ayer, mientras horneaba, aprendí de ella. Era la primera vez, pero creo que me salió bastante bien. Al abrir la caja, Edward vio un pastel redondo con una carita sonriente dibujada. A primera vista, tenía muy buena pinta. Con cuidado, lo cogió con los dedos, se lo metió en la boca y le dio un mordisco. Bernadette contuvo la respiración de inmediato, con una expresión de nerviosa expectación. Comillas, ¿y bien? ¿Qué tal está? Está rico. MMM. Edward frunció ligeramente el ceño, alargando el tono como si estuviera meditando profundamente, saboreándolo como un crítico. Tras un largo instante, chasqueó los labios y dijo, no puedo saborearlo. Comillas, ¿por qué? Se tocó la barbilla pensativo. Probablemente porque no me cepille los dientes. La niña soltó un gemido al instante. Comillas, señor Gorrión, usted es terrible. Edward se metió el resto del pastel en la boca, le dio una palmadita en la cabeza y soltó una carcajada. La verdad es que el sabor no estaba nada mal. Barrio de Navidad, calle Yadin 11. Era una casa bastante anticuada, que apenas podía considerarse una villa independiente. Cuando Edward llegó, tras haber cambiado su apariencia, encontró la casa aún habitada, una familia de 6 personas, una pareja de ancianos, una pareja joven y 2 niños, un niño y una niña. Eran personas corrientes, por supuesto, y no tenían forma de darse cuenta de que alguien más había aparecido sigilosamente en su casa. Esto hizo que Edward frunciera el ceño. ¿Acaso ese tal Intis sabía que podían venir brujas, y nunca pensó en sacar temporalmente a esta familia de la casa? Para la mayoría de los Beyonders de secuencia alta, las vidas de la gente común realmente no valían nada. Me pregunto, si avanzo a una secuencia aún más alta, ¿también empezaré a perder mi humanidad de esta manera? La casa en sí era anticuada, con una decoración pasada de moda. A lo largo de las paredes de la escalera colgaban numerosos retratos antiguos, cada uno con el nombre y la fecha de nacimiento del retratado. Tras examinarlos, Edward descubrió que el propietario original de esta casa había obtenido el título de conde por sus servicios en la guerra. Dicho título se había transmitido de generación en generación, hasta que la familia fue menguando y no quedó rastro de su antigua gloria. Esto le hizo pensar inmediatamente en el número 7 de Rose Street, aquella villa donde, según la versión reiniciada de la historia de Henry, a su antepasado también se le había concedido un título nobiliario por méritos militares. Cuando se repetía el mismo patrón, rara vez era una coincidencia. ¿Podría ser que los otros lugares donde se esconden varillas de latón también estén relacionados con casos similares? Pero, ¿cuál era exactamente la razón o el propósito especial detrás de todo esto? Poco después, Edward terminó de recorrer la casa, excepto el sótano. Luego se presentó ante la familia, que aún estaba reunida en el comedor desayunando. Tras lanzar algunos conjuros de Imperius, les indicó que prepararan una muda de ropa y se alojaran en un hotel durante 3 días. Posteriormente, utilizó la técnica de ocultación espacial para disimular la villa, complementándola con la falsa realidad para construir un laberinto. Solo entonces siguió su intuición hasta el sótano. Al igual que en el número 7 de Rose Street, repitió los mismos pasos y logró descubrir otro pilar de bronce enterrado bajo el suelo. Tras confirmar que no había peligro, Edward la recuperó con una mano invisible. A simple vista, no se diferenciaba de la anterior, su superficie estaba grabada con patrones circulares poco profundos, sin que desprendiera ningún aura de poder sobrenatural.
Edward lo arrojó despreocupadamente a su bolsillo espacial, luego fabricó un reemplazo falso y lo volvió a colocar en el mecanismo. Una vez hecho esto, entró tranquilamente en la sala de estar, se tumbó en un sofá que había improvisado y cerró los ojos para echarse una siesta, ya no le quedaba más remedio que esperar. El día transcurrió rápidamente en aquella tediosa espera. A través de las ventanas, Edward observaba cómo la luz del día se convertía en crepúsculo, y el crepúsculo en el resplandor de las farolas. Casi se sentía como un anciano solitario, abandonado en una casa grande y vacía, pasando todo el día en soledad y aburrimiento. Tras una cena rápida, siguió su costumbre de dar vueltas alrededor de la villa. La luna llena acababa de pasar, así que esa noche aún parecía casi redonda. La luz carmesí de la luna se derramaba sobre las calles, tiñéndolo todo con una bruma surrealista y onírica. Eran casi las 9 cuando se oyeron pasos ligeros que se acercaban. Desde el otro extremo de la calle, una figura envuelta en una túnica negra ondeante avanzaba lentamente. Caminó directamente hacia la villa, y los ojos ocultos bajo su capucha parecieron penetrar la ropa de Edward, encontrándose con su mirada en la puerta. Edward se puso tenso al instante, listo para huir en cualquier momento. Si de verdad es esa bruja, no hay manera de que pueda enfrentarme a ella directamente. Oye, eres tú, el número 8. La figura encapuchada soltó una risita. Resulta que sí eres un hechicero de los secretos. Esa voz, ¿no era la de ese tal Hunter? Cazador mayor. El tono de Edward denotaba sorpresa, aunque interiormente se mantenía cauteloso. ¿No se suponía que debía estar custodiando otro lugar, que lo trae por aquí? Va, mientras la barra de latón vuelva a su sitio después de 3 días, ¿por qué debería quedarme sentado obedientemente en un solo lugar? Eso es aburridísimo. El cazador se apoyó contra la pared del patio, con los brazos cruzados y una sonrisa. Comillas, ¿en serio piensas quedarte aquí 3 días? Por supuesto. Edward asintió. Comillas, ¿no te dijo el señor Intis qué pasa si se quita eso? Ah, ¿te refieres a toda esa historia sobre la contaminación de la época Tudor bajo Treveris? Ja 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 ja. ¿Por qué me importaría? Además, ¿desde cuándo ese tipo dice la verdad? ¿En quién confiarías más? ¿En él o en mí, un caballero modesto y amable que nunca causa problemas? El cazador sonrió con sorna. Y de todos modos, no vas a dejar esa barra de latón en su sitio debajo de esta casa, ¿verdad? Edward no respondió. Señor Hunter, ¿cómo sabe usted que este es uno de los lugares designados por el señor Intis? ¿Acaso no nos asignó un solo sitio a cada uno? Eso es fácil. Pasé el día vagando por Treveris. No solo te encontré a ti, sino que también encontré a la bruja y al cobarde. Comillas, el cobarde, ¿no decía siempre que nunca se involucraba en ningún tipo de intercambio durante las reuniones? Comillas, jajaja. Mientras Intis pague lo suficiente, ni el hombre más tímido puede resistir la tentación. El cazador se encogió de hombros. Por ejemplo, yo no soporto a ese tal Intis, y sin embargo, aquí estoy trabajando para él. ¿Acaso no estuviste a punto de morir por su mapa la última vez? Y aún así, vuelves a confiar en él. Se rió entre dientes. Entonces dime, si esa demoníaca de la catástrofe aparece de verdad por aquí, ¿qué harás? Corre en cuanto llegue. Ninguna recompensa justifica morir por ella. Comillas, jajaja. Las grandes mentes piensan igual. Ese es precisamente mi plan. Hizo una pausa. Comillas, ¿a dónde correrías? Ambos hombres hablaron a la vez. La iglesia. Comillas, ja. Qué lástima que no nos hayamos conocido antes, nos llevaríamos tan bien. Edward se rió. En efecto, en efecto. Señor Hunter, ¿tiene usted alguna idea de cuál es la verdadera identidad del señor Intis? ¿Cómo consiguió hacerse con tantos tesoros como para contratarnos? No es difícil adivinarlo. 9 de cada 10 veces, es un ángel real de Intis. Solo linajes tan antiguos podrían tener tal riqueza. Comillas, y no te preguntas por qué llegó al extremo de usar esos tesoros para proteger estas varas. ¿Para qué sirven exactamente? El tono del cazador cambió, con un destello de diversión en su voz. Comillas número 8, estás intentando sembrar la discordia. Comillas, pura curiosidad. Dejando caer los brazos cruzados, el cazador se enderezó. Por mucho que mienta ese bastardo de Intis, en algunos asuntos, nos ha contado retazos de verdad. Intis fue fundada sobre las ruinas del Imperio Tudor, especialmente bajo Treveris, aún se ocultan innumerables secretos de la caída del imperio hace 1000 años. Naturalmente, también habría muchas reliquias capaces de atraer a semidioses, o incluso a ángeles.
Hizo una pausa. Pero conozco mis límites. Sea lo que sea que esté enterrado ahí abajo, está mucho más allá de un secuencia 4 como yo. Es mejor ayudar a Intis a terminar el trabajo y obtener las recompensas que dejar que la codicia me mate. TSK, no me digas que de verdad te tientan las reliquias Tudor y que planeas apuñalar a Intis por la espalda. Edward agitó rápidamente las manos. Ni siquiera sé quién es Intis en realidad, ¿cómo podría traicionarlo? Jajaja, no me importa lo que pienses en realidad, pero, espero que al menos hasta que termine este encargo no causes problemas. Después, quién sabe, si se presenta la oportunidad, incluso podría ayudarte a patear a un perro cuando esté en el suelo. Dicho esto, saludó con la mano. Bueno, me voy. Veré si puedo localizar a los demás. Entonces el cazador se alejó con paso tranquilo, desapareciendo pronto en la noche. Tintinar. Edward lanzó una moneda al aire. El hombre de la túnica de hace un momento era, en efecto, el señor Hunter. La moneda cayó cara arriba en la palma de su mano. Comillas, así que realmente era él. Una pizca de duda se apoderó del corazón de Edward. Las palabras del cazador acababan de tener un tono inquisitivo. O simplemente estaba aburrido y hablaba demasiado, o estaba relacionado con la bruja. O tal vez, en realidad, él era esa bruja de la secuencia 2. Al fin y al cabo, ¿quién dijo que alguien con el nombre en clave cazador no podía ser en realidad una bruja disfrazada? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.